¿Qué tal? Pues buenas tardes. Hoy estamos continuando el estudio que el hermano Julián Villegas nos está haciendo el favor de darnos. Platicamos hace un momento antes de comenzar la llamada con todos que él está en Colombia y pues le gusta mucho estudiar el tema de la escatología de los últimos tiempos y la vez pasada que nos reunimos, platicando acerca de pues una cosmovisión, nos compartió desde el Génesis hasta pues prácticamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo y pues hoy queremos hacer esta segunda parte para poder, por un lado, abrir un espacio para hacer preguntas y respuestas. Sabemos que están pasando muchas cosas a nivel global con esto del virus y ciertas piezas del rompecabezas se están poniendo, ciertas cosas se están moviendo y pues no sé ustedes, pero a mí me genera pues inquietud de entender dónde estamos parados en la línea de tiempo que describe la Biblia y pues sobre todo tener una expectativa de lo que también el Señor vaya a hacer. Hace algunos días platicaba con mi amiga Alejandra que pues no sé, en la manera en la que fui educado, tristemente, no sé, en ciertos sectores de la iglesia donde he estado, pues como que se enfocan únicamente en la parte negativa de los últimos tiempos y a veces eso solo genera una expectativa de temor y de ansiedad. Y una de las cosas que a mí me gustaría, hermano Julián, que pudiéramos hablar es también la expectativa de lo que Dios quiere hacer en su iglesia y a través de su iglesia y en el mundo en estos tiempos, que de alguna manera no solo sea como hablar. Hay un amigo que tengo que conoce en mi tocayo Jorge Iván, que es que le dice a la escatología, le llama espantología. Y yo como que quisiera que nos ayude también, que Dios el Señor nos ayude a tener una perspectiva eh, de lo que el Señor está haciendo, ¿no? Hay un pastor que me gusta mucho escuchar que se llama Bill Johnson y él habla de que debemos enfocarnos en lo que Dios hace y no en lo que el enemigo está haciendo. Y aunque a lo mejor parte de las preguntas que yo personalmente tengo hoy tienen que ver con entender estas cosas que están sucediendo, me gustaría que pudiéramos traer al espacio eh, lo que el Señor quiere hacer y que también podamos tener esperanza y fe y enfocarnos en orarlo sobre lo que el Señor quiere hacer. Pues bueno, hermano Julián, no sé, Amén. ha dado darle a usted ahora sí que la palabra, pero también no sé si usted se sienta. La vez pasada quería comenzar con un tiempo de preguntas y respuestas. Yo tengo ya mis preguntas, de hecho les había mandado un mensaje por el grupo que tenemos ahorita que creé para esto, de que si tenían alguna inquietud que quisieran manifestar sobre, no sé, los últimos tiempos que pudiéramos hacerlo. Le dejo a usted la libertad que si quiere, ya sea que hagamos las preguntas y respuestas o si quiere, si siente algo en su corazón, compartir primero, eh, como usted vea. Bueno, la semana pasada nos enfocamos en una cosmovisión. Eh, Siempre he considerado que cuando no entendemos el plan de Dios desde el principio hasta el fin, entonces vamos dando muchos golpes, nos tropezamos, leemos las escrituras y a veces no las podemos entender. Eh, la Biblia no es un libro temático donde pudiéramos encontrar, bueno, vamos a hablar de un tema específico y entonces me desarrolla. No, la Biblia es un libro que nos muestra la mente de Dios, cómo es que Él ve las cosas y toca escudriñar, porque en un mismo verso yo puedo encontrar profecías que tienen cumplimiento en un determinado tiempo y luego, después de la coma, el cumplimiento será 1000 o 2000 años después. De modo que el entendimiento de la escritura en esta forma de cosmovisión nos puede dar una herramienta o una base que nos permita luego ir a las
escrituras, donde están los detalles, donde están los puntos importantes y poderlos situar dentro de una línea de tiempo. Cuando estamos hablando de profecía y en particular de escatología, que es la ciencia o el estudio de los eventos del fin, si no tenemos unas buenas bases históricas, vamos a tener muchos problemas para encontrarnos confiados en lo que el Señor nos quiere mostrar. La semana pasada hice una panorámica así, pues muy rápida, de aquellas cosas que tienen un origen, pero van a tener un resultado final. Estuve hablando sobre Génesis, donde está el comienzo de todas las cosas, y mostraba en particular el capítulo 3, versos 14 y 15, donde el Señor muestra lo que habría de acontecer. Desde allí, desde el mismo principio, el Señor maldice a la serpiente, que es Satanás, y da una palabra profética, mostrando que habría una enemistad entre la serpiente y la mujer y entre las simientes, tanto de la serpiente como de la mujer. Y entonces comencé a mostrar cómo en la línea de tiempo se iban manifestando estas simientes, o hijos, o descendencias, o linajes. Y cómo es que al final del tiempo, en la venida del Hijo de Dios, pero que también sabemos que es el Hijo del Hombre, porque nació de una mujer, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nació como hombre, enteramente Dios, pero vino como hombre, a darle cumplimiento a esa palabra, a derrotar en la cruz del Calvario, a derrotar el poder maligno en el cual el hombre se encontraba por causa del pecado. Entonces la Biblia nos muestra que en la cruz del Calvario, ese Jesús como representante de la humanidad derrota el pecado, o derrota esa condición, ¿no?, de muerte que hay por causa de la maldición en la cual el hombre cayó por desobedecer la palabra de Dios, la ley. Pero hay una resurrección de Cristo que le permite a él, ya como espíritu vivificante, darle al que cree en él, darle dos cosas importantísimas. Número uno, perdonarle sus pecados, porque ya el hombre viejo ha muerto. Esa condición que estaba delante de Dios, que no le permitía a Dios poder darle al hombre el espíritu, ya quedó cancelada en la cruz del Calvario. Ahora lo que Dios debe hacer es perdonarle al hombre los pecados, que son el fruto o el resultado de esa condición de estar bajo la malignidad, y darle el Espíritu Santo. Entonces, esa comunión o ese matrimonio entre el espíritu del hombre renacido y el Espíritu de Dios que se hace uno con el hombre, lo conocemos como el hombre nuevo. El hombre viejo es el hombre caído, el hombre nuevo es el hombre que es el resultado de la obra expiatoria, pero también de la obra de resurrección. Y veíamos cómo ese hombre nuevo, al final del tiempo, este hombre nuevo es un cuerpo, así como el viejo es un cuerpo conforme a Adán y Eva, es un hombre corporativo. Cuando digo hombre, no estoy hablando del género masculino, sino que estoy hablando del género humano, que está conformado de un varón y de una hembra. Ese es el género.
Y entonces ahora hay un género nuevo que es el hombre nuevo. El hombre nuevo también es corporativo. Ese hombre tiene una cabeza, que es Cristo, y tiene un cuerpo, que es la iglesia. Ese hombre es el que va a enfrentar al final del tiempo al hombre de iniquidad, al hombre de pecado, que es un descendiente de quién? Es un descendiente de Adán. Sí. Entonces, eso es lo que veíamos la semana, creo que fue pasada o hace unos días. Y yo había hecho un gráfico para ilustrar esa situación. Ahora me gustaría mostrar otra cosmovisión que también nos es muy necesaria tener para tener una comprensión sobre la iglesia misma. La primera cosmovisión era todo el plan redentivo de Dios, pero ahora en el libro de Apocalipsis encontramos que el Señor escribe ese libro en particular, que es la revelación de Jesucristo, para 7 iglesias que se encuentran en Asia. Estas 7 iglesias responden a la plenitud de la iglesia. Número 7 siempre habla de plenitud, ya bien sea la plenitud de lo que viene de Dios, de lo que procede el bien, de lo que es bueno, o la plenitud de lo que procede del mal y es malo. Por eso en el capítulo 13 vemos a una bestia que tiene 7 cabezas. Ahí el número 7 nos habla de plenitud. Bien, entonces estas 7 iglesias nos representan la historia, el presente y el futuro de la iglesia. Si queremos saber en dónde estamos o a dónde pertenecemos, tendríamos que mirar ese mapa escatológico. Cuando uno sale de un sitio para otro, si no conoce la ruta, necesita de un mapa. En particular en Estados Unidos. Uno con un mapa en Estados Unidos no se pierde. Bueno, ahora existe el GPS que te lleva. Pero antes que no existía estas herramientas, yo recuerdo que uno tenía que comprar mapas que te llevaran por la ruta al sitio donde uno quiere. Entonces, digo esto porque Apocalipsis nos muestra en las 7 iglesias un mapa que nos permite ubicarnos como cristianos dentro de una cristiandad universal. Entonces, no sé si de pronto ustedes quisieran que habláramos un poquito sobre ese tema. Iván. Bueno, tienes el micrófono apagado. Allá. Gracias. Sí, no sé si voy a mutear a todos y el que compartir es nada más desmutearse y con eso a ver, hagamos una prueba. ¿Alguien tiene, cómo ven esto que plantea por ahí el hermano Julián? De que, no sé, de que estudiemos un poquito las iglesias. Lo pongo a consideración del grupo. Por mí está bien, es parte del entendimiento ahora sí que de Apocalipsis y eso a mí me gusta bien. Bueno, no sé si se pudieran. Tocayo, ¿te puedes desmutear o tú, Benji, para ver si tienes. Nada más quiero ver si. A ver, ya, yo estoy. Hola. Ok. Sí puedes. Ya quería ver si te había dejado si había dejado esa configuración. ¿Cómo ven? ¿Quisieran platicar de eso un rato o tienen algunas preguntas en particular? ¿Cómo ven? ¿Alguien por ahí que quiera comentar? Si no tienen podemos estudiar un poquito eso de las iglesias. Por ahí pone mi tocayo que sí, que está bien. Sí. Yo quisiera hacer un comentario antes de que empieces. Si hay tiempo, yo sé que ese es un tema muy extendido. No, es muy extenso. Yo lo procuraría dar
de una manera muy resumida para que tengamos un tiempo de preguntas y respuestas. Que eso es lo que a mí me gustaría mucho que pudiéramos tener, es la Las oportunidad. preguntas y respuestas retroalimentan mucho, muchísimo. Entonces, yo pienso que esto de Apocalipsis, y sobre todo, cuando queremos entrar a Apocalipsis, lo primero que tenemos que entender es para quién se escribió. Entonces, Apocalipsis se escribió para 7 iglesias, o sea, se escribió para la cristiandad. Pero ahí no encontramos una iglesia en particular, sino que encontramos 7 iglesias, lo cual nos muestra que hay 7 particularidades a nivel tanto histórico como presente de la iglesia misma. A veces pensamos que la iglesia católica, o que es la iglesia evangélica, o que es la iglesia protestante. Lo vamos a descubrir al mirar Apocalipsis que no es así. Que hay en el redil del Señor, si lo podemos llamar así, hay ovejas en distintos rediles según la comprensión, revelación o fe que esas personas tengan. De modo que el entendimiento que algunos tienen no les permite ir más allá de congregarse como católicos. Y de allí no se quieren salir porque han sido como engañados para creer que la iglesia es eso y nada más. Y lo mismo ocurre con la iglesia protestante. De modo que poder romper los paradigmas es muy importante. Yo decía la semana pasada que cuando entramos en este camino de la escatología, vamos a tener que prepararnos para romper muchos paradigmas, para quitar el odre viejo que tenemos, que significa la tradición. La tradición, ¿qué es? Es lo que nos han enseñado, lo que hemos recibido de nuestros padres, que lo han recibido de sus padres. Estoy hablando de padres de la fe, de pastores que lo han recibido de otros pastores, y así hasta que llegamos al origen. Entonces, Apocalipsis es magnífico. Nos abre mucho el entendimiento y nos prepara para entender el resto del libro. Si no entendemos los 2 primeros capítulos, vamos a estar ciegos, porque no sabemos qué es lo que en realidad se está diciendo allí y para quién se está diciendo. Entonces, es algo que yo siempre recomiendo, casi que cuando yo comienzo a enseñarle a los cristianos que vienen, digamos, a conocer lo que el Señor nos ha dado, yo comienzo por allí. Bueno, además de con la cosmovisión, porque considero que nuestra ignorancia acerca de lo que es la Biblia en general y cómo el Señor la presenta a nivel del principio y el fin, el alfa y el omega, cómo comienza la fe y cómo termina la fe, esa ignorancia nos incapacita mucho para hablar de temas que a veces son muy profundos. O como la Biblia lo muestra, ya no es la leche espiritual, sino que ya es la carne. Necesitamos entonces haber madurado un poquito, tener dientes para poder morder. Mientras tanto, pues es muy complicado. Entonces, aquellas cosas que son básicas se tienen que dar primero para que las otras que se soportan sobre lo básico se puedan dar después. Es como cuando construyen una casa. Una casa no la comienzo por el techo, sino que la comienzo con el fundamento. Y luego pongo columnas, y luego muros, y luego voy levantando hasta que pongo el piso, el segundo piso, etcétera. Y si voy subiendo, todo eso pues se va haciendo progresivamente, pero todo apoyado sobre una base. De modo que la Biblia tiene bases. Y una de las bases para entender la escatología, para entender lo profético,
está en Apocalipsis. Apocalipsis, eso es lo que significa revelación. Y es la revelación que el Padre, Dios, da de su Hijo. Imagínense, porque es que si nosotros no conocemos al Señor Jesús, quien es nuestro Señor, pues vamos a tener muchos problemas. Entonces, el Padre, honrando a su Hijo, le da al apóstol Juan, que se encuentra en la isla de Patmos, le da esta magnífica obra de revelación, que está compuesta de muchas visiones que Juan tiene, y que tienen un orden, y que se pueden alinear en una línea de tiempo. Y entonces, comprender la iglesia, porque como es algo que va hacia el futuro, asimismo la iglesia no solamente se quedó en el pasado, sino que la iglesia tuvo un desarrollo. Y más que un desarrollo, un contradesarrollo, porque se degradó. Y en esa degradación se perdieron todos los principios o mandamientos que eran vitales para la salud de una iglesia empoderada. Entonces, entrarle a estas iglesias para mí es definitivo. Si queremos hablar de escatología, tenemos que entrarle a las iglesias, porque de ahí parte todo. Sí, esa es la justificación, ¿no?, que yo les doy para que pues también se animen y estén como expectantes, porque aunque dice mi hija, porque ella me ha oído, ella sabe que este tema es muy, muy extenso. Podríamos hablar de una sola iglesia durante muchas horas. Entonces, imagínense, si son 7, pues son muchísimas horas. Tratar de resumirlo en un compendio de 1 hora, bueno, yo iba a necesitar la ayuda del Señor para poder moverme rápidamente. No sé hasta dónde podamos llegar, voy a tratar de ser lo más breve posible. Seguramente, como voy a ser breve, pues se van a escapar muchas cosas que van a generar preguntas. Pero bien, estamos en eso. Y como pues espero que esta no sea la última sesión, sino que haya otras sesiones, podamos a partir de allí comenzar a tener toda una temática en relación al libro de Apocalipsis. Entonces, bueno, si les parece, podemos arrancar por allí. Perfecto, sí. Varias personas ahí ya pusieron en el chat que sí, que quieren platicar del tema de las iglesias. Entonces, pues vamos a darle y más que nada tratando de ser un poquito respetuoso del tiempo de las personas. ¿Qué le parece, hermanos? Y yo sé que a lo mejor es difícil porque yo he visto que como usted dice, es un tema muy profundo, pero a lo mejor empezamos con algo, lo que pueda avanzar y lo dejamos para otra futura sesión. Lo dejamos hasta donde tú digas, bueno, cerremos allí porque el tiempo se nos acabó. Sí, porque sí me gustaría mucho poder platicar al final un poquito de preguntas y respuestas sobre... De acuerdo. En los que estamos. Entonces, si gusta, por favor, continúe. ¿Qué le parece si avanzamos hasta como a las 5 y dejamos unos minutitos para preguntas y respuestas? Perfecto. Muy amable. Perfecto. Hasta las 5, entonces, como yo no sé, yo me voy aquí a sumergir y no sé hasta dónde el tanque de oxígeno me aguante. Antes de que se me acabe el oxígeno, tú me pones allí la señal. ¿De acuerdo? Adelante. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, para comenzar la lectura del Apocalipsis, tendríamos que empezar por el capítulo 1. El capítulo 1, bueno, haciendo un extracto muy rápido, como decía yo al principio, es la revelación que el Padre da de su Hijo Jesucristo, la cual es enviada a un ángel, y ese ángel visita al apóstol Juan, que se encuentra en la isla de Patmos, y le comienza a mostrar todas las cosas que es necesario que él vea y que él termine registrando, porque es una revelación, repito, no para Juan. Juan es el mensajero que recibe la revelación, pero tiene entonces que compartírsela a 7 iglesias que se encuentran en el Asia.
Patmos es una isla que queda al frente de Éfeso, muy cerca. Allí está el prisionero. Entonces allí recibe él, y voy a centrarme en cosas muy importantes de este libro. En particular, el verso 4 dice lo siguiente. Si ustedes tienen ahí las Biblias, entonces, bueno, los invito para que también me acompañen con la lectura. Dice: Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mire que la carta es dirigida ¿a quién? A 7 iglesias. Y de Jesucristo está la salutación, es la salutación de Juan, es la salutación de él, pues, a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ¿quién es el testigo fiel? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esta parte es muy importante, porque esta frase que vamos a leer indica o nos muestra cuál es la posición que tenemos nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ministros del nuevo pacto. Y es esta: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a repetir. Y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. Esa es una posición. Y esa posición demanda el conocimiento. El conocimiento de ese sacerdocio acerca de quién es Dios y cómo es que se le debe ministrar. Porque la ignorancia va a traer consecuencias, que es las que vamos a ver más adelante, desastrosas. El no saber quién es Dios, el no saber quién es el mediador, el cual es Jesucristo, sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto, neotestamentarios, pero tenemos un sumo sacerdote que es el que nos examina. Y si nuestro sacerdocio no está justo para ministrar a Dios, entonces nos va a tener que sacar. No vamos a calificar para ministrar al Padre. Bien, otra parte que quiero leer importante es esta, verso 9. Bueno, todo es importante, pero como estamos abreviándonos, vamos a leer algunas porcioncitas. Entonces, verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Prisionero. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es la presentación que hace Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, ahí vemos quién es el destinatario o quiénes son los destinatarios de lo que Juan va a escribir según lo que ve. Esto debe ser claro para nosotros, porque estas iglesias no son iglesias solamente históricas. No, Apocalipsis es una profecía para la iglesia. Quiere decir que será la iglesia
no solamente la iglesia universal, sino la iglesia local, pero también la iglesia esté en el tiempo donde se encuentre, porque la iglesia va a estar allí en el mundo hasta la venida del Señor Jesucristo. Y en eso es que hemos estado, pero tal vez no hemos estado en la mejor condición y por eso hemos perdido la posición. Vamos entonces a mirar cómo es que se puede perder una posición y de qué manera se puede recobrar. Porque en el recobro de la posición hay promesas. A mí no me interesa mucho qué es lo que vaya a suceder. Bueno, me interesa, pero no tanto. Sé que lo que va a suceder es terrible. Lo que viene no es comparado con lo que estamos ahorita mismo viviendo. Pero lo que sí me interesa es tener la posición que me pueda librar del juicio venidero. Porque hay promesas en la palabra, en particular aquí a las iglesias, que muestran que aquel que es fiel va a ser guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hay una promesa para una iglesia en particular y debemos descubrir cómo debe ser esa iglesia. ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son las características que el Señor describe para considerarme un testigo fiel? Entonces, entendiendo eso, vamos a entender otra partecita que es importante dentro de esto. Y es lo siguiente. El verso 20, voy a ser muy, perdónenme que sea de pronto resuma tanto, pero ustedes tienen el libro y lo pueden leer y luego, pues con las palabras que yo voy a decir, de pronto recordar las cosas que ustedes ya han leído. Resulta que Juan ve a un sumo sacerdote que se mueve en medio de 7 candeleros y que tiene 7 estrellas en su mano y él se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significan esos candeleros? ¿Y qué significan esas estrellas que están en la mano de ese hombre? Bien, entonces la respuesta está en el verso 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos, va a mostrarle el misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, importante esto, porque a veces, como no le paramos muchas bolas a este libro, a veces lo leemos muy superficialmente. Sí, es que lo leemos. La mayoría no se atreve a leerlo porque como desde que comienza no entiende nada. Entonces dice, no, yo qué me voy a poner a leer algo que no entiendo, si eso está lleno como de cosas raras, como de monstruos, una bestia que tiene 7 cabezas, en fin, no, ese libro no es para mí. Entonces lo cierran y nunca jamás lo vuelven a abrir. Pues qué pena, porque quiero decirles que hay una promesa que se encuentra en el verso 3 del capítulo 1. Dice lo siguiente, esa promesa es, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Miren, o sea, casi que nos manda a leer y a oír y a guardar. La palabra guardar significa memorizar. Puede ser que leyendo y releyendo y volviendo a leer no entendamos, pero no se trata de que entendamos. Se trata de que el Espíritu poco a poco, según lo que hayamos guardado, lo que nos corresponde es guardar, o sea, memorizar. Y luego el Espíritu Santo
Él va revelando, porque le corresponde al Espíritu Santo revelar aquellas cosas que para nosotros no son claras. Apocalipsis no es un libro claro, sin embargo, curiosamente, su nombre es revelación, que significa abrir el velo, abrir nuestros ojos a fin de que podamos ver los misterios de Dios. De modo que, qué importante es que entendamos la importancia o consideremos la importancia de este libro. Bien, entonces voy a comenzar con la primera iglesia. Y no voy a leer porque entonces me tardaría demasiado. Simplemente voy a decir que la primera iglesia, Éfeso, está en ese orden. ¿Por qué? Porque debemos considerar que si este libro es un libro histórico y profético, entonces debe haber alguna particularidad o alguna razón para que las iglesias se encuentren en un determinado orden. Y si vamos al mapa del Asia, vamos a poder ver que ese orden tiene que ver con un camino. Ellas están conectadas. Estas iglesias, si yo salgo de Éfeso y quiero ir a la Odisea, entonces voy a darme cuenta que para llegar a la Odisea tengo que pasar primero por Esmirna, luego pasar por Pérgamo, luego pasar por Tiatira, luego pasar por Sardis, luego por Filadelfia y finalmente terminar en la Odisea. ¡Qué cosa tremenda! O sea, hay una senda, hay un camino. Y de esa forma el Señor quiere mostrarme que ese camino tiene que ver con historia. Entonces, Éfeso en la historia representa a la iglesia. Mire, vamos a hablar de iglesia tanto a nivel universal como a nivel local. Hay algo que debemos entender, es que el candelero representa a la iglesia local, no la iglesia universal. Pero las 7 iglesias representan la iglesia universal. O sea, esa sumatoria de 7 nos muestra la universalidad, más el solo candelero nos muestra la localidad. Por eso estas palabras son dadas a iglesias locales, pero incluyen la universalidad, porque al final el Señor dice, el que tenga oído, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Entonces yo no solamente debo identificarme con una determinada iglesia, sino que debo oír lo que el Señor le habla a todas las demás, porque en el hablar a todas las demás yo tengo también palabras de corrección, palabras de ánimo, palabras de guianza, en fin. Entonces, Éfeso representa la iglesia posapostólica. La posapostólica. Digamos que la iglesia apostólica fue aquella iglesia que narra el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra no solamente los hechos del Espíritu Santo obrando por medio de apóstoles, que fueron los comisionados para llevar el entendimiento, llevar el evangelio, llevar las enseñanzas de Jesús como mandamientos para que las iglesias que se iban estableciendo por la obra apostólica, ellas al guardar estas palabras pudieran tener una vida de iglesia. No solamente hacia el interior que los bendijera, sino hacia el exterior, porque la iglesia no se debe encerrar, sino que ella debe ser la luz. Ella no se debe esconder, sino debe ponerse sobre la mesa para que alumbre a toda una localidad. El Señor quiere que la iglesia sea eso, no que sea algo escondido por allá que nadie sabe que existe. No, sí, debe tener una vida privada, pero debe tener también una vida pública. La vida pública es la que la iglesia da hacia afuera, mostrando el carácter de Cristo en ella, mostrando las virtudes, las bondades del Señor. La iglesia es la única que puede representar al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, si la iglesia no está unida,
la iglesia no va a dar un buen testimonio. Si la iglesia no es un candelero, entonces, ¿qué es lo que la gente de afuera va a ver? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir a lo largo de esta historia. Fíjese que a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia posapostólica, o sea, la que está enseguidita de la muerte de los apóstoles, la que todavía tiene memoria de las cosas que los apóstoles les enseñaron, en particular a la iglesia de Éfeso, porque mire, Juan le está escribiendo, Juan no ha muerto, Juan es un apóstol del Señor, ha quedado vivo. Entre los muchos apóstoles, él es el único que ha quedado vivo. Y en el tiempo en que él recibe esta comisión, el Apocalipsis, para darlo a las iglesias, más o menos en el año 90, 95 de la era cristiana, ya la mayoría, si no todos, los apóstoles ya han muerto. Entonces, Juan es un testigo que ha visto el nacimiento de la iglesia, la gloria de la iglesia, la decadencia de la iglesia, y en ese estado de decadencia, el prisionero en la isla de Patmos seguramente se está preguntando qué va a pasar con la iglesia. Entonces el Señor le envía este mensaje de esperanza, mostrándole a Juan que la iglesia va a recobrar su posición, que la iglesia, a pesar de que va a seguir decayendo, porque ya en el tiempo de Juan, ya esa iglesia de Éfeso a la que él visitaba, ya esa iglesia había caído. Porque mire lo que el Señor le dice: recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Eso está en el verso 5. Después de que el Señor le menciona el que conoce las muchas obras que ella hace, luego hace algo, y es que le dice: tengo algo contra ti, pero tengo algo contra ti. Voy a detenerme más tiempito en la iglesia de Éfeso porque considero que el entenderla nos va a permitir conocer mejor el resto de las iglesias, en las cuales voy a ser más rápido. Pero con la iglesia de Éfeso me quiero detener porque ese es el principio de la caída. Entonces, si es el principio de la caída, seguramente el Señor va a mencionar las razones de la caída. Y cómo entonces, al entender las razones de la caída, yo puedo también identificarme y decir: uy, pucha, resulta que yo también como que estoy dentro de ese tobogán, como que estoy también descendiendo por la caída de la iglesia y hago parte de la caída de la iglesia. Claro que sí, todos, absolutamente todos. Entonces vamos a ver las razones de la caída y qué es lo que el Señor le manda a hacer para que regrese y se posicione de nuevo en el lugar donde la iglesia ha sido puesta. Recordemos que la iglesia fue puesta en un lugar alto. La iglesia, como dice la carta a los Efesios, después de la resurrección, fue llevada a los lugares celestiales a sentarse juntamente con Cristo en ese lugar. Eso es lo que dice la carta a los Efesios. Pero aquí, a la misma iglesia, se le está diciendo: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que lo que manda el Señor aquí, principalmente es: ojo, porque tú has caído. Lo que tú estás haciendo es el resultado de una caída. Es el resultado de una caída. Te pareciera a ti que estás obrando bien. Y quiero mencionar las obras que el Señor menciona. Y mire que cuando vemos esta lista uno dice: uy, pero que esa iglesia es tremenda. Ya quisiera yo estar en las mismas. Vea lo que él dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Bien, excelente. Y que no puedes soportar a los malos. Excelente. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Excelente. Y has sufrido.
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dice, pero bueno, la está felicitando. Sin embargo, luego dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vea que uno puede hacer muchas cosas y la verdad uno se puede convertir en un profesional por los dones que ha recibido, por la enseñanza que uno ha recibido en los seminarios, en fin, y hacer las cosas en el poder del Espíritu, pero no tener el carácter de Cristo. ¿Por falta de qué? Por falta de una comunión con Él. Entonces, una de las características de la iglesia hoy en día es que hace muchas cosas para el Señor. Labor evangelística, no está mal, eso está bien. Y muchos de los ministerios que se hacen para el Señor, no están mal, están bien. Pero gracias que el Señor conoce nuestro corazón y entonces metiéndose allí a las profundidades del corazón, puede señalar algo que yo no estoy viendo, y es que he dejado el primer amor. Fíjese qué cosa, que el Señor me diga eso. Yo diría, gracias, Señor, porque eso es lo que si usted no lo dice, yo no lo veo, porque como estoy haciendo cosas para usted, yo creo que estoy bien. Pero el Señor dice, no, no estás realmente bien, porque me has dejado a mí, que soy el primero. Entonces vea lo que el Señor le indica a esta iglesia. Le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vea qué interesante. O sea que las obras que está haciendo, aunque son buenas, no son buenas para el Señor, o no son tan buenas para el Señor, porque no proceden de las primeras obras. El Señor le manda entonces a arrepentirse, a cambiar su manera de pensar que lo lleva a uno a obrar, a fin de ir a hacer las primeras obras. Ahora, la iglesia de Éfeso las recuerda, porque la iglesia de Éfeso tiene memoria y sabe lo que los apóstoles enseñaron, en particular lo que el apóstol Pablo, que es el apóstol de esta iglesia, enseñó. Entonces, ¿cuáles son las primeras obras? Si yo debiera entonces regresar, porque esto está conectado, ¿no? El primer amor con las primeras obras y con la posición, todo eso está conectado. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? En el servicio al Señor. ¿Cuál es la ocupación? Y lo que genera más tiempo para el Señor. Yo creo que estamos dentro de este campo que el Señor dice, ve y haz las primeras obras. Bien, preguntémonos, ¿dónde están las obras que la iglesia hacía al principio? Las primeras obras. ¿Cuál es el libro de la Biblia que nos muestra las obras o los hechos de la iglesia? La palabra hechos está relacionada con obras. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué es un hecho? Eso es algo que aconteció porque algo se hizo. Entonces, los hechos de la iglesia, o el libro de los hechos, nos muestra que principalmente lo que la iglesia hacía era porque había sido empoderada en el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, como la unción que descendió aquel día en Pentecostés, llenó a la iglesia. Hubo una llenura del Espíritu Santo que le permitió a la iglesia estar llena de la unción. Ahora, esa llenura tiene que ver es con el conocimiento del Hijo de Dios. Como dijo el Señor Jesús, cuando venga la unción, está hablando del Espíritu, ella les va a enseñar todas las cosas y los guiará a la verdad. Y les recordará todo lo que yo les he hablado.
Entonces, los apóstoles oyeron durante 3 años largos una gran cantidad de palabras que se encontraban en la memoria, pero eso tenía que manifestarse en obras. Lo que el Señor les dio no era para que se quedara simplemente en un obrar pasivo. No, eso iba a tener una manifestación de vida en la iglesia. Y recordemos que el Señor les dijo eso, ¿no? Mire, no se vayan de Jerusalén todavía. No se vayan, esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre. Porque ustedes van a recibir poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria, bueno, hasta los confines del mundo. Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea y los confines del mundo. O sea que el Señor estaba comisionándolos a ellos para que hicieran una obra externa. ¿Y cuál era? La de llevar el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a fin de que una vez terminada esa obra, que yo creo que estamos llegando al punto del terminarse, vendría el fin. Vendría el fin, y ese fin pues es la venida del Señor Jesús. Es el fin como de la era del hombre en su gobierno sin Cristo, porque las naciones hoy en día gobiernan sin Cristo, no es Cristo el que gobierna, y eso va a tener un final. Pero el final vendrá es cuando llegue la plenitud de los gentiles, Israel sea salvo, y tanto gentiles como judíos conformen la iglesia, y entonces, como la casa de Dios terminada, permita que el arca pueda entrar y llenar la casa. Esto es Jesús. Entonces digo esto porque las obras o los hechos del Espíritu Santo llevaron a la iglesia a un obrar. Entonces, el libro de los Hechos nos muestra tanto el poder del Espíritu Santo obrando, como los apóstoles haciendo su trabajo, como la iglesia desarrollándose y teniendo una vida interna y una vida externa. El capítulo 2 del libro de los Hechos es muy importante porque si quieren vamos allí rápidamente. Hechos capítulo 2 a las primeras obras, qué importante esto. Entonces dice así lo siguiente: después del discurso de Pedro, venida del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, lenguas del Espíritu, hablar en lenguas, porque se vino y se presentó como en lenguas de fuego. Ellos hablaron en lenguas, en un idioma no conocido, no humano, pero las personas que estaban allí y los oían hablar y les entendían, porque el Espíritu Santo también daba la traducción. Sí, no como algunos dicen que esos eran lenguajes humanos. No, no eran lenguajes humanos, son lenguas del Espíritu. Y son lenguas que traen como por el Espíritu la unidad que es en Cristo, a centrar a las personas en Cristo. Recordamos que en Génesis capítulo 9 se está edificando la Torre de Babel, los hombres se han reunido, son uno, hay una sola lengua y quieren hacer algo contra el Señor. El Señor desciende, ve esa situación y confunde las lenguas y eso genera una dispersión. Pero ahorita los que están dispersos llegan a Jerusalén y las lenguas caen y comienzan a reunirse en torno a lo que ellos están compartiendo. Entonces, así como el Señor dispersa, también une por medio de el Espíritu, por medio de lenguas que al ser traducidas, las personas glorifican a Dios porque están oyendo el Evangelio. Eso es lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y así comenzó la iglesia, porque se añadieron como 3,000 personas. Ese primer discurso se bautizaron, ¿sí? Fueron perdonados de sus pecados, el Espíritu Santo descendió también sobre ellos, los llenó y luego, al ser añadidos a la iglesia, dice que perseveraban. Y esta parte es muy importante porque aquí están las primeras obras que tienen que quedar registradas como la base sobre la cual se edifica el lugar santo que le permite al creyente adorar a Dios en el Espíritu y en verdad. O sea, eso que se menciona en el primer capítulo
de que por la sangre fuimos constituidos en reyes y sacerdotes para Dios Padre. Entonces, esta adoración a Dios Padre, que Jesús le menciona a la samaritana, que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, esa adoración es la que encontramos aquí. Porque ya no es en la tipología donde únicamente unos pocos sacerdotes podían entrar al lugar santo, sino que ahora el lugar santo se había convertido en el corazón del hombre. El corazón del hombre, al ser llenado por el Espíritu, ahora era el lugar santo donde Dios podía tener habitación y donde Dios podía ser ministrado desde allí. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, ellos perseveraban. La palabra perseverar tiene que ver con un obrar continuado, con algo que se hace cada día y no se deja de hacer, sino que el Señor instruye y muestra aquellas cosas que yo debo aprender a hacer y nunca dejar de hacer, porque en esas cosas, cuando yo las entiendo y cuando las hago en fe, está la vida del Espíritu, la vida de la iglesia. Punto número 1, en la doctrina de los apóstoles. Punto número 2, la comunión de unos con otros. Punto número 3, el partimiento del pan. Y punto número 4, las oraciones. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, si quieren me acompañan al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Del 25 al 30, se nos muestra la construcción del tabernáculo de Dios en el desierto. Y este primer capítulo 25 nos muestra que Dios le mostró a Moisés el diseño de la casa. Recuerdan que Moisés subió al monte, estuvo 40 días allá, en todos esos días, Dios imprimió en Moisés el diseño de la casa, del tabernáculo, y convirtió a Moisés en un arquitecto, alguien que tenía la concepción, que tenía el plano, que sabía las medidas, que sabía el por qué se tenían que hacer estas cosas, y dio instrucciones a los edificadores para que se hiciera una casa según lo que se le había mostrado. Verso 9, Éxodo 25, 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, ¿allí qué hay? Vamos a hablar de los utensilios que había en el lugar santísimo, o de lo que había en el lugar santísimo y lo que había en el lugar santo. Vamos a hacer, yo no voy a entrar aquí, ustedes luego si quieren van y revisan, pero voy a resumirles. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, llamada también el arca del testimonio o arca del pacto, porque ahí estaban las tablas que Moisés trajo del monte, las tablas que representan la ley, estaban escondidas, guardadas allí. También estaba dentro de esa arca, estaba una urna de oro que guardaba el maná que descendió del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Esas cosas el Señor ordenó que se guardaran allí y son tipo y sombra de Jesucristo, porque Jesucristo es la ley, Él es el que tiene la ley en su corazón. Eso que está dentro representa el corazón del arca y representa el corazón de aquel que representa el arca, porque el arca es una representación de Cristo, el Mesías, el ungido, aquel sobre el cual se posa la gloria Shekinah. La gloria Shekinah, que era una nube que se podía ver durante el día, se posaba precisamente sobre el santuario, pero muy particularmente sobre el arca de la alianza.
mostrándonos que esa gloria que representa la gloria de Dios Padre se posaba donde estaba el Hijo. Entonces, el arca representa al Hijo. ¿Y por qué lo decimos? Porque es un arca de madera cubierta de oro. La madera nos habla de algo, nos habla de la humanidad. ¿Y por qué la humanidad? Porque esa madera era madera de acacia, era un árbol del desierto torcido que tenía que ser enderezado por técnica. O sea, era muy, muy complicado, pero así Dios lo había ordenado para mostrar cómo la humanidad tiene que ser enderezada. Y así mismo Jesús, porque Jesús al tomar humanidad, él tuvo que ser formado, él tuvo que ser enseñado, él tuvo que aprender la obediencia por medio de muchos sacrificios. O sea que, aunque él era el Hijo de Dios, también era el Hijo del Hombre. Como Hijo de Dios vemos el oro rodeando esta madera que estaba escondida en el oro, que habla de la divinidad. La tapa nos habla de aquellas cosas selladas, secretas, y los querubines que se encontraban en el propiciatorio nos muestran la protección. Nadie puede entrar a conocer los secretos que se encuentran ahí escondidos, a menos de que les sean revelados. Y bueno, ya sabemos que por el Espíritu, 1 Corintios 2 nos muestra que los secretos del hombre son conocidos por su Espíritu, pero los secretos de Dios son también conocidos por el Espíritu, a fin de que cuando esos secretos son revelados por el Espíritu Santo, entonces tenemos revelación. Quiere decir que el hombre natural no puede conocer los misterios de Dios porque para él son locura, pero el espiritual, el que tiene el Espíritu, sí los puede conocer porque le son revelados por el Espíritu. Entonces, el arca representa a Cristo. Y esa es la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles, hermanos, no era otra que hablar del Señor. Ellos eran los apóstoles del Cordero, fueron escogidos por el Señor Jesús. El Señor Jesús se les reveló, no solamente como el Hijo del Hombre, también como el Hijo de Dios. Se les reveló como el mensajero de Dios. Él les reveló no solamente su condición, sino les reveló al Padre y les reveló al Espíritu. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vemos todo lo que vemos allí, son las palabras que el Señor habla acerca de su relación con el Padre y de su relación con el Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo vendría un día. Ya son las 5. Ya, pero esperemos aquí a que Iván me dé la señal. Sí. Te estás yendo mucho en los detalles. Sería bueno que mencionara los 4 elementos rápidamente para cerrar. Es difícil no profundizar. Solo les comento que Alejandra es la hija del hermano Julián, por eso ven que tiene tanto. No piensa que nada más de... Es mi papá. Si no van a decir, ¿cómo es que le hablo? Si no, no, ya he oído estas enseñanzas muchas veces y es que sé para dónde va y sé que se está yendo a los detalles y sería bueno que sintetizara los 4 detalles para cerrar. Lo que quiero decir es esto para que de verdad, es que muchas veces los detalles son los que imprimen la verdad sobre las dudas que yo pueda tener, porque yo estoy mencionando esto de la doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones, y dentro de nosotros hay preguntas, y yo, ¿por qué es así? ¿Y quién dice que eso es así? ¿Quién dice que eso que ellos hacían estaba relacionado con la adoración? Bueno, yo estoy mostrando que sí, porque la doctrina de los apóstoles es hablar de Jesús, y Jesús es el arca que se encuentra en el lugar santísimo. Luego encontramos el candelero en el lugar santo, y el candelero nos muestra la iglesia como luz. Luego vemos la mesa de los panes que nos muestra la comunión que el pueblo del Señor tiene con Dios. En este caso, esa mesa representa a Cristo. Entonces, Dios siempre tiene a ese mediador que es Cristo su Hijo, con el cual ellos tienen directa relación para poder tener relaciones con el Padre. Los judíos nunca entendieron eso, siguen sin entenderlo. Nosotros ya lo sabemos porque no hay nadie que pueda llevarnos al Padre sino Jesús. O sea, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, todos los muebles representan algo de Cristo.
El arca representa la gloria de Cristo, la mesa de los panes representa la comunión que Cristo quiere tener con su pueblo. Ahí están los panes. El partimiento del pan representa a Cristo dándose por su iglesia, a fin de darle a su iglesia todo lo que proviene de él. Y las oraciones están representadas por el altar de incienso. Bueno, allí entonces entendemos que la adoración al Padre, que viene desde el capítulo 1, se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en las primeras obras. O sea que Jesús le está diciendo a la iglesia, ustedes han dejado de adorar al Padre. Ustedes están dedicados a hacer unas obras que las hacen a mi nombre, pero no son las obras que yo les mandé a hacer a ustedes para satisfacer a mi Padre. ¿Me hago entender? O sea, yo puedo estar haciendo obras hacia afuera y los que van a agradecerme son los de afuera. Pero ¿qué pasó entonces con el Padre? He dejado de ministrar al Padre por estar ministrando a los de afuera. O sea, estoy en el atrio, no estoy en el lugar santo. Bueno, ¿por qué lo sé? Porque Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que si no cambia su manera de obrar, el candelero va a salir de su lugar. ¿Y dónde estaba el candelero? En el lugar santo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el candelero es retirado del lugar santo, que el candelero es la iglesia, entonces la iglesia sería retirada de su obrar en ese lugar. Y eso ocurrió. Tristemente, eso ocurrió. El candelero fue retirado y como el candelero fue retirado, vemos luego una degradación que se va en un descenso vertiginoso, pasando por el resto de las iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero como me extendí mucho en los detalles y ya son las 5 y hay preguntas y respuestas, voy a dejar nomás allí. Quisiera avanzar, pero entonces no habría el espacio para las preguntas y las respuestas. Esto está muy bueno, hermano Julián, la verdad está muy bueno. Además, lo único que sí, pues es trato de ser un poquito considerado con el tiempo de las personas para que también puedan continuar viniendo y podamos seguir esto más adelante con ellos. De acuerdo. Si sí. pudiera nada más sintetizar así las 4 cosas para tenerlas como muy bien identificadas. ¿Cuáles son esas 4 obras o esos 4? No, las que menciona Hechos, capítulo 2, capítulo 2 del 42 al 47. Esas 4 obras que son la doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, que es el resultado de estar oyendo la doctrina, porque la doctrina de los apóstoles es traducido como doctrina, para nosotros doctrina por la mente griega que hemos heredado, es como la enseñanza de un profesor en un tablero. Y así es como se ha venido enseñando, pero la enseñanza de Cristo no era en un tablero, era a lo largo del camino, era una didáctica. Él les enseñaba y luego los mandaba a que practicaran lo que Él les había enseñado. Entonces, la enseñanza de los apóstoles es igual, es una didáctica que debe ponerse en práctica. Entonces, la doctrina viene para que la iglesia practique en una comunión de unos con otros. La comunión con unos con otros es la práctica de la doctrina. Esa vida que se da al tener comunión de unos con otros, al mantener la unidad, al ir avanzando en unas prácticas que te van cambiando el corazón, que te van limpiando, que te van santificando y te van llevando a la unidad de la fe. Porque Efesios dice que empezamos con la unidad del Espíritu, pero debemos terminar en la unidad de la fe. La unidad del Espíritu es la que hay que mantener, o sea, la comunión, la cual se ha roto, y se ha roto por muchas causas. Una de ellas porque en el tiempo de los apóstoles llegaban los judaizantes enseñando otras cosas, entonces los que cogían esas enseñanzas finalmente se dividían de los que guardaban las enseñanzas apostólicas. Entonces la iglesia al principio se dividieron unos con otros porque unos seguían a los judaizantes y otros se mantenían aquí. Luego las divisiones se dieron por otras causales, por ejemplo, no perdonar al hermano, mantener el rencor y eso pues trae tarde que temprano, trae un aborrecimiento que lleva a una división. Entonces, repito, las prácticas que la iglesia debe mantener, debe conservar
sin dejar de hacer las otras, porque las otras también se hacen como consecuencia, son la doctrina de los apóstoles. Fíjese que es vital regresar a la doctrina de los apóstoles. Hoy en día, si uno revisa, hay muchas enseñanzas que no son puras en cuanto a lo apostólico. No se pasan de largo o dicen, no, esto no, porque esto no es para el tiempo de hoy. Entonces no somos puristas en ese aspecto, no somos celosos con la palabra, a guardar todo, absolutamente todo, porque todo encaja y es como armar un rompecabezas. Hasta que yo no ponga la última pieza, no puedo decir ya tengo el rompecabezas. Entonces, si faltan enseñanzas o mandatos, vamos a tener problemas en la vida práctica de la iglesia. Y la vida práctica de la iglesia, ¿a qué lleva? Mire que eso es un orden que es como el ciclo del santuario. Lo primero es Cristo. Cristo me lleva a las prácticas. Luego al partimiento del pan, que es el que me examina si estoy realmente en las prácticas, si estoy realmente en la comunión, porque si no, entonces no puedo ir a comer el pan porque comería juicio. O sea que todo está como conectado y relacionado. No puedo ir a la mesa del Señor teniendo problemas con hermanos, teniendo divisiones, no discerniendo el cuerpo. No puedo hacerlo, porque el apóstol Pablo dice que el que come sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio. Y ese juicio le lleva ¿a qué? Al desánimo, a la enfermedad y a la muerte. Y finalmente, lo último que es tan supremamente importante son las oraciones, pero las oraciones, claro, el Señor las oye y responde si todas estas cosas se están cumpliendo. Entonces, okay. Eso podría ser como un resumen y una amonestación y una advertencia a regresar a estas prácticas, porque lo que vamos a ver en el resto de las iglesias es que al no haber ellos obedecido la instrucción del apóstol que llevaba esta carta, sucede lo que sucedió con Esmirna. ¿Qué pasó con Esmirna? Ahí vemos una iglesia sufriente, ya es el diablo el que está persiguiendo a la iglesia, van a haber persecuciones por 10 días, que no son 10 días calendario, sino 10 periodos de persecución que se dieron a lo largo de una historia de casi 200 años, con los césares que persiguieron a muerte a la iglesia. O sea, Satanás tomó poder porque la iglesia desobedeció el regresar a su posición. Luego viene Pérgamo. Pérgamo muestra dos agentes demoníacos que se levantan en la iglesia, que ya se encuentra en un estado de degradación. El uno es la doctrina de Balaam y el otro es la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam nos habla de que se comenzaron a enseñar cosas que estaban relacionadas con la idolatría, con comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, hablamos de la idolatría o de la fornicación espiritual, porque lo que se hace en la carne y lo que ya no se hace en el espíritu, sino en la carne, eso no es para Dios. Eso es para el hombre. Procede del hombre, es para el hombre, es para la gloria del hombre, no para la gloria de Dios. Entonces, muy bien. Hermano, pues vamos a agradezco mucho. Vamos a pararle ahí. Si gusta, a mí me gustaría continuar incluso profundizando más en la primera iglesia, en la siguiente sesión que platiquemos, porque creo que sé por dónde iba y me gustaría que si a lo mejor la siguiente vez, si les parece a las demás personas, que platiquemos un poquito más de Éfeso, porque me llamó la atención cómo estaba haciendo una conexión con el tabernáculo y Hechos 2:42, de las 4 cosas que eran las primeras obras, y creo que valdría la pena profundizar en eso en la siguiente sesión, si la gente, mis amigos y las personas que nos acompañan están de acuerdo. Y pues, no sé, está muy padre esto y me gustaría como pues ahorita, por cuestiones del tiempo, pasar un poquito a preguntas y respuestas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, en lo que apreciación. Vamos a hacer esto. Si alguien quiere comentar o preguntar algo muy puntual, por favor, quite el mute o la parte de silenciar su micrófono y
y pues vamos a aprovechar los últimos minutos para plantear algunas cosas. Yo tenía algunas cosas más como de la visión de los últimos tiempos, pero me gustaría escuchar si alguien tiene cosas que comentar o preguntar sobre lo que ahorita nos compartió el hermano Julián. Por aquí nos pone Isaí en el chat, dice, sí, de hecho, platicar también acerca de las demás iglesias y profundizar en ellas y en Éfeso. Sí, porque yo creo que sí, porque si Éfeso es como la que marca el inicio de la caída, porque al final estas iglesias que estaban ahí en Turquía, terminan siendo removidas y digamos la apostasía de la cual habla Apocalipsis. Estaba escuchando los enseñanzas de don Julián ya, del hermano Julián, y al final de cuentas esa apostasía ocurrió en ese tiempo, pero también parece ser que volverá a ocurrir la apostasía hacia el final cuando el Señor venga, pero no sé muy bien esa parte del final, ¿no? Pero bueno, entender esto más adelante, pero sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que estamos viendo o algo que les interese preguntar antes de que nos despidamos? Valdría la pena. Yo tengo varias, pero son más como de los últimos tiempos y tienen que ver más como que ya con el final de la historia, pero ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, o quedaron aclarados o quedaron tan confundidos que no se atreven a preguntar. Ok, pastor, mire, le comentaba el otro día a mi hijo, yo tengo la idea lo que me habían enseñado, que el Señor viene antes del anticristo, de la tribulación, porque Sí. lo que usted nos mostró la vez pasada decía la cosecha. ¿Es lo mismo cuando viene el Señor? Bueno, tu pregunta, si te la estoy entendiendo, Patricia, ¿tú eres la mamá de Iván? Así es, pastor. Ah, bueno. La pregunta que si te estoy entendiendo es si la iglesia pasará por la gran tribulación. Ajá, exacto. Bueno, esa pregunta amerita una respuesta que va a generar todo un tema. Me gusta mucho ese tema, me parece muy importante. Pero creo... ¿por qué si Ash fue el que peleó? Él se hubiera quedado. Sí. ¿Cómo? Y la otra parte es, bueno, ahorita como usted está diciendo las iglesias, ¿en qué iglesia estamos o en qué tiempos, en qué estamos viviendo ahorita? Buena pregunta. Para poder entender eso, vas a tener que oír el resto de las iglesias para que tú puedas identificarte en una determinada iglesia. O sea, perfecto. Lo que yo estoy mostrando ahorita con la iglesia de Éfeso es que efectivamente hubo una caída. Y la caída se generó porque la iglesia dejó de atender los mandamientos del Señor Jesucristo en relación a lo que ella debía hacer al principio. Ella cambió esto por otras palabras, por otras obras que consideraba que eran justas, pero el Señor Jesús le dice que no. Por eso le dice, regresa de donde has caído y ve y haz las primeras obras, arrepiéntete porque si no quitaré el candelero de su lugar. Y por eso entonces me tuve que extender bastante en esta iglesia, porque si no la entendemos bien, entonces nos va a costar mucho trabajo entender el resto de las iglesias, que son el resultado, la consecuencia de esa caída. Algo que quisiera señalar, que no lo dije, porque pues no llegué a esa parte, es que el Señor le dice a esa iglesia, al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que se encuentra en el centro del paraíso de Dios. O sea, Jesús quiere que vayamos a las Escrituras y miremos qué es el árbol de la vida.
¿Y por qué al hombre se le prohibió comer del árbol de la vida? ¿Qué sucedió cuando el hombre fue sacado del jardín y Dios coloca unos querubines impidiendo el acceso al árbol de la vida para que el hombre no viviera para siempre? Entonces sabemos que es por la desobediencia. Al hombre se le dieron mandamientos y los mandamientos los desobedeció comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que Pablo menciona algo que nos enseña. Pablo dice que él tiene temor de que así como la serpiente engañó a Eva, así mismo Satanás engaña a la iglesia. O sea que lo que está sucediendo aquí es que la iglesia fue engañada. Engañada. Mire, la iglesia, hermana Patricia, es femenina. Aunque está conformada de hombres y de mujeres, la iglesia es femenina. Entonces, la iglesia es el equivalente a Eva y la serpiente es el equivalente a Satanás. Y Satanás es el engañador que está mirando a ver de qué forma engaña a la iglesia para hacerla ir a hacer las cosas que no se le han mandado. Entonces, por eso vemos que hay mandamientos, entendiendo, digamos, la Biblia y la cosmovisión bíblica. Sabemos que el Señor dio mandamientos a los apóstoles para que los apóstoles los enseñaran a guardar. Enseñar a guardar significa primero conocerlos y segundo memorizarlos a fin de que al tenerlos registrados en mi memoria yo no deje de hacerlos. El problema es cuando yo no sé cuáles son los mandamientos. Cuando yo no sé, entonces yo comienzo a hacer lo que a mí me enseñan a hacer. Y la iglesia, después de 2000 años, ya ni siquiera recuerda, ya no recuerda lo que a la iglesia se le mandó a hacer. Entonces, imagínese, hermana, en esta condición. O sea, la iglesia ahora tiene que mirar esto y examinarse y mirar si en realidad a donde yo estoy yendo, a donde yo pertenezco, allí están practicando lo que la iglesia en el principio practicaba. ¿Ves? Pero entonces, yo sé que eso genera muchas preguntas. Yo lo dije. ¿Por qué la genera? Porque no hemos hablado de las otras iglesias. Entonces, dejemos esto como un aperitivo que lo que genera es más hambre y obviamente, pues yo quiero dejarlos con hambre y no que queden totalmente saciados, sino, bueno, comiencen a buscar. Voy a dejarles, si se puede llamar así, unas tareas para investigar. Investiguen Hechos, el libro de los Hechos, si quieren leerlo todo, mejor, pero los primeros 4 capítulos, porque allí se ven las obras de la iglesia y de los apóstoles y de lo que hacían todos los hermanos que hacían parte de la iglesia de Jerusalén. Luego la iglesia se extiende. En el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia se extiende ya por el mundo. Ya no solamente está en Jerusalén, sino que ya los apóstoles son enviados a las otras localidades, fuera de Samaria incluso, a donde estaban los gentiles. Entonces, el libro de los Hechos. 2. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3. Hasta allí. Podemos leerlos y volverlos a leer para tener una buena comprensión del lenguaje. No estoy pidiéndoles que tengan una comprensión de lo que ahí está escrito, sino una comprensión de lo que ahí está. Porque a veces ni siquiera hemos leído una sola vez la Apocalipsis, y cuando alguien viene y habla sobre eso, ¿de qué es que está hablando? No, es importante leer. Y número 3, vamos a leer Éxodo del capítulo 25 al capítulo 30. Entonces, con ese material vamos a comprender lo que es la casa del Señor. Entonces, la casa del Señor, que es la iglesia, es la realidad espiritual de aquellos tipos y sombras que se mostraron en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Moisés construyó la casa o el tabernáculo o el lugar de reunión o el lugar a donde Dios se iba a presentar
a hablarles a ellos por medio de Moisés y por medio de Aarón, era necesario tener un lugar o una casa, que luego, después, ya no era el tabernáculo, que era una casa movible que se podía desarmar, poderla llevar, porque se estaban moviendo en el desierto, volverla a montar, y así durante 40 años. Después ya se estableció el templo en un lugar fijo, pero tiene las mismas características. El templo de Salomón tiene los mismos 3 lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y otras cosas adicionales que eran para la habitación de los sacerdotes. En el desierto los sacerdotes habitaban en tiendas alrededor del tabernáculo. Ya en Jerusalén ellos habitaban en algo que se había construido alrededor del templo. Entonces, estas cosas son claves para la comprensión de la iglesia y del sacerdocio, porque no solamente vamos a tener la iglesia como la casa, sino que vamos a tener el sacerdocio que trabaja en la casa, y eso somos nosotros, que no solamente edificamos la iglesia y la edificamos según las medidas, sino que trabajamos según el orden de Dios. ¿Ve, mi hermano? Entonces, muy bien, hermano, muy bien. Me gustaría, a lo mejor, yo sé que la primera pregunta que le hice a mi mamá es extensa, a lo mejor la podríamos profundizar en otra sesión, pero si pudiera decir nada más como un binario, ¿usted cree que la iglesia va a pasar por la tribulación? Dado totalmente, mi totalmente. perspectiva. Va a pasar, y además necesita pasar. Y si más adelante pudiéramos tener un espacio en particular para hablar sobre esto, pues entonces entregaría todas las justificaciones conforme a la Biblia para demostrar que la iglesia pasa por la gran tribulación. Muy bien. La gran tribulación es más que un juicio de, ¿cómo decirlo? Es un juicio correctivo que viene por la necesidad que tiene el Señor de corregir principalmente a la iglesia y preparar al mundo que está alrededor de la iglesia para la venida de su Hijo. Entonces Jesús viene, pero antes de que venga, la Biblia dice que viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de iniquidad, el cual es la bestia apocalíptica que va a traer una tribulación sobre la tierra. Pero también tenemos los 2 testigos que hacen parte importante como protagonistas del tiempo de la gran tribulación. O sea que hay muchas piezas del rompecabezas que hace parte para tener una claridad, porque hay mucha ignorancia en ese sentido. Entonces, la ignorancia pues nos genera como una expectativa más de terror que uy, qué bueno que esto está llegando, porque ahora que me he preparado, ahora entonces ha llegado el día en que yo voy a poder funcionar como Dios quiere. Y es que Dios quiere que una iglesia le represente, y es de la iglesia que voy a hablar más adelante. No es la de Éfeso. La de Éfeso está en un estado de caer, y las otras también. Entonces, de allí el Señor va a sacar en el tiempo una iglesia representativa, un candelero, una comunidad de creyentes que están en el orden del Señor, los cuales el Señor va a usar para que sean sus testigos fieles en el tiempo de la gran tribulación. Por eso, no es que responda la pregunta, pero puedo como generar una expectativa que nos permita la próxima vez que nos reunamos hablar de estas cosas. Fíjese que la importancia de hablar de las iglesias nos va a ayudar a resolver muchas preguntas relacionadas como la que hizo tu mamá. Cuando podamos entender las iglesias, entonces vamos a poder entender muchas cosas del tiempo venidero, de la bestia apocalíptica, de la gran tribulación, del testimonio de la iglesia en medio de esa situación. Pero entonces, por eso sí. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga, muy amable. Patricia, aquí estamos. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más que tenga una pregunta antes de que nos despidamos? Porque también yo sé que varios de ustedes tenían, tenemos originalmente planeado esto, terminar un poquito antes, pero alguien más que tenga alguna pregunta, aunque sea que nada más vamos a tocar rápidamente, y si es profunda la pregunta, podemos también tocarla más adelante en una próxima sesión.
¿No? Parece ser que no. Entonces, les repito, tomaron nota, libro de los Hechos, Apocalipsis, capítulos 1, 2, 3, porque vamos a estar hablando de estas cosas, y si no entramos en las escrituras va a ser como un poquitico complicado. Voy a tener que gastar más tiempo leyendo las escrituras para hablar de las mismas que entrar a hablar directamente cuando ustedes ya han ido a las escrituras. Entonces, por eso estas cosas primero requieren el que yo haya tenido contacto con las escrituras. Entonces, ¿cuáles? Voy a repetir, muy importante, el libro de los Hechos, primeros 4 capítulos, Apocalipsis, primeros 3 capítulos, y el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el 30. Eso nos va a dar una base escritural que nos va a permitir, cuando comencemos a hablar, que el Espíritu Santo ya entonces nos hable mejor. ¿Por qué? Porque ya hemos leído, porque ya tenemos un depósito adentro. Mientras no tengamos depósito, es difícil que el Espíritu Santo nos traiga revelación. Muy bien, hermano, pues allá ya las puse también en el chat para que si gustan darles una leída, y pues los invito a que más adelante pues nos vamos a reunir y sigamos profundizando en el tema de las iglesias, y como decía el hermano, pues simplemente entender el mensaje del Señor Jesús que nos habla como su iglesia, y qué cosas podemos aprender de estas personas pues que estuvieron ahí en estos lugares específicos que menciona el libro de Apocalipsis, y aprender lo bueno y lo malo de cada uno, y pues lo que el Señor nos quiere hablar, que sea aplicativo en el tiempo que vivimos. Y pues bueno, me gustaría orar y despedirnos. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de venir y conocerte más, Señor, conocer tu corazón. Te pido que nos ayudes como una aplicación de esto, Señor, a amarte, a volver a ese primer amor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si hay alguien que nos está, algo que nos está perturbando, Señor, que nos distrae, Señor, a lo mejor nos enfocamos mucho en la religión, Señor, y Señor, y no nos enfocamos en estar contigo, Señor, en amarte, y a veces podemos ser Marta y no María, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a estar en ese primer amor por Jesús y por nuestro Padre y por ti, Señor. Enséñanos, ayúdanos, Señor, a estar en estas obras que menciona tu palabra, y te pedimos que lo hagas por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iván, muchas gracias por invitarme, por tener este sentir, como te lo manifesté la semana pasada. Yo sé que es del Señor el poder compartir su palabra, teniendo un recorrido por las Escrituras, a fin de que vayamos entonces fortaleciéndonos en Él y pudiendo avanzar un poquito hacia esa medida que es la unidad de la fe. La unidad de la fe es la unanimidad en la que los creyentes tienen que estar. Quiere decir que todas las cosas que se han enseñado a lo largo de todos estos años, unas buenas, otras malas, las malas tienen que ser sacadas para que nos concentremos solamente en las buenas. Entonces hay una centralidad que es Cristo, hay una enseñanza que es apostólica, y la iglesia tiene que estar en esa enseñanza, para que el centro sea Cristo y no sea otro. Entonces, pues de eso se trata esto, ¿no? De poder ir como adquiriendo ese amor por las Escrituras, ese entendimiento de lo que es el Señor y de lo que nos muestra en nuestra preparación para el tiempo venidero. Es necesarísimo que estemos de verdad preparados, porque lo que viene solamente lo van a poder pasar aquellos que se han preparado. Los que no se han preparado no van a poder pasar. Quién sabe si la fe al final tengan que negar al Señor Jesús, porque las cosas son complicadas. Sí. Sí, pues, primero Dios, que el Señor nos dé la gracia de hacerlo. Y pues voy a terminar aquí la grabación.